Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar acerca de lo que son tablas de frecuencia y cómo podemos hacer un gráfico a partir de ellas que es llamado histograma, el famosísimo histograma. En cuanto a las frecuencias, vamos a ver cómo calcular las frecuencias absolutas, las relativas y las acumuladas. Esto por ahora. Bueno, primeramente tenemos que partir como siempre de un conjunto de datos. Voy primero a utilizar una variable discreta, lo que quiere decir que no voy a contener decimales y voy a tener, bueno, en este caso voy a utilizar números enteros, ¿ok? Y voy a tenerla ya ordenada para que sea fácil de hacer las cuentas. Bueno, voy a partir con datas así de simples. Una variable discreta, como les decía, tengo en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 observaciones. El tamaño de esta muestra de acá es de 10 observaciones. Correcto. Bueno, una tabla de frecuencia simplemente quiere decir que voy a contar cuántas veces se repite cada uno de los valores. Esto en cuanto a variables discretas. Luego vamos a ampliar para variables continuas cómo es que podemos hacer. Bueno, voy a anotar de forma única todos los valores que tengo ahí sin repetirlos, porque tengo números repetidos, ¿verdad? Pero bueno, esos son todos los valores únicos que tengo yo ahí. Luego voy a contarlos. Puedo simplemente ir anotando. Estoy haciendo con asteriscos, por ejemplo, cuántas veces repite cada valor. El 8 tengo una vez, el 9 tengo esta y esta vez. Vamos ahora con el 10. El 11, 1, 2, 3 veces. El 12, el 13 y el 15. Es una forma de poder contar, ¿no es cierto? Obviamente podría yo simplemente haber anotado la cuenta y listo. Es decir, este es 1, 2, 1, 3, 1, 1 y 1. Perfecto. Entonces, esta columna que tengo acá es una frecuencia. Es decir, me dice cuántas veces ocurre algo. Eso quiere decir una frecuencia, ¿verdad? Es una frecuencia absoluta porque no es un porcentaje, no es una razón, sino es directamente cuántas veces, ¿no es cierto? Es un número entero que es simplemente el resultado de la cuenta. Esto de acá viene a ser una frecuencia absoluta. Ahora, si quisiera yo una frecuencia relativa, relativo a algo, ¿no? Puede ser relativo al tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, ustedes saben, es 10, lo que tengo yo acá. Entonces, para hacerlo relativo, tendría que dividir la frecuencia absoluta para el tamaño de la muestra, para los 10 que está ahí. Me va a salir una proporción, ¿verdad? Que me va a decir, al final de cuentas, pues, qué tanto de la muestra ocupa ese número. Por ejemplo, en el caso del 8 sería 1/10, ¿sí? O podría poner 0,1, que es justamente el resultado de 1/10. Acá sería 0,2, 0,1, 0,3, 0,1, 0,1, 0,1. Esto está fácil de poder calcular por el hecho de que el tamaño de la muestra es de 10, ¿no es cierto? Pero a veces pues tenemos que utilizar la calculadora. ¿Cómo calcular eso de ahí? Pues la frecuencia relativa, simplemente la frecuencia absoluta, dividido para el tamaño de la muestra. Que ya acabo de ver eso. ¿Y qué pasa si eso lo multiplico por 100%? Esa es otra alternativa, ¿no? Puedo dejarlo así como una proporción o dejarlo como un porcentaje. Entonces voy a decir, ok, 10%, 20%, 10%, 30%. Y me está diciendo este número en particular, qué porcentaje de la muestra abarca, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, tanto en proporción como en porcentaje, estas dos columnas o cualquiera de las dos columnas, pues vendría a llamarse una frecuencia relativa, ¿no? Y fíjense que cuando estoy hablando de frecuencia relativa, si yo sumo toda la columna, por ejemplo, vamos en el caso de las proporciones, que es el que tengo ahí más rápido.
Me tiene que sumar 1, ¿verdad? Ustedes pueden ver, si me pongo a sumar toda la columna de acá, el resultado es 1. ¿Sí? Si me pongo a sumar toda la columna relativa, pero de porcentajes, me tiene que dar, pues, asimismo, el 100%. Esa es una condición de las frecuencias relativas. ¿Qué pasa si sumo toda la columna de la frecuencia absoluta? Si sumo toda esta columna acá, me tiene que dar 10, que es el mismo tamaño de la muestra. Claro, estoy contando y al final de cuentas, si sumo todo lo que conté, pues tiene que darme el total. Es obvio, ¿no es cierto? Ok, entonces esas son cosas que tenemos que considerar. Este número y este de acá vienen a ser igual. Y bueno, vamos a calcular una columna más. La última columna va a ser la frecuencia acumulada. Está muy fácil de calcular esta de acá. Simplemente vamos acumulando la suma mientras vamos contando. Ok, en términos absolutos, ¿sí? Al inicio, que yo cuento el 8, tengo una observación. Y luego ustedes ven que para contar el 9 tengo 2 más, por lo tanto en total tengo 3. Se está acumulando, ¿verdad? Estoy calculando como que la suma total mientras voy avanzando. Luego para 10 tengo una más, entonces tengo 4. Para el 11 tengo 3 más, tengo 7. Para el 12 tengo una más, tengo 8. Para el 13 tengo una más, tengo 9. Y para el 15 tengo una más, tengo todas las 10. Entonces, el último número de la columna de frecuencia acumulada tiene que ser, pues, igual también al tamaño de la muestra, ¿no? He ido acumulando y también puedo acumular porcentajes, ¿verdad? Entonces, al inicio empiezo con 8 y tengo un 10%, y luego tengo que sumar este 20%, ahora tengo 30%, ahora tengo que sumar este 10%, tengo 40%. Tengo que sumar un 30% más, tengo 70. Le sumo un 10% más, tengo 80. Otro 10% más, tengo 90. Y finalmente el último 10% y tengo el 100%. Entonces, nuevamente, la última fila de esta frecuencia acumulada, pues tiene que darme todo el porcentaje, el 100%, ¿no es cierto? Entonces, la frecuencia acumulada, ir acumulando el número de observaciones, puede estar en términos absolutos, ¿no es cierto? Como era el caso de aquí, en términos absolutos, o puede estar en términos relativos, pero es una frecuencia acumulada a final de cuentas. Voy a anotar acá, esta columna de aquí es una frecuencia acumulada. Esas son básicamente todas las columnas que tengo en mi tabla de frecuencias. Fíjese que se formó justamente una tabla, pues, ¿no? Acá tengo yo una tabla, es esta de acá. Tengo tantas filas como valores únicos, ¿no es cierto? Y tengo tantas columnas como las que yo necesite. En este caso, pues acá la primera columna viene a ser el valor, la observación única, ¿no es cierto? El valor único, viene a ser este de acá. Y el resto vienen a ser, pues, frecuencias, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría en caso de que yo tengo una variable continua? Estudiemos ese caso, una variable continua. Voy a poner también un nombre a la variable X, mismo le voy a poner. Y hagamos de cuenta que ahora se trata del peso, ¿sí? Hagamos de cuenta que registro el peso de, por ejemplo, unas 12 personas, ¿de acuerdo? 12 personas de la misma edad, por ejemplo, para que sea un poquito más parejo, no sea demasiado heterogéneo. Digamos que empecé a registrar pesos y tengo los siguientes pesos. Evidentemente es una variable ahora continua por el hecho de que tengo yo, igual los estoy poniendo de forma ordenada también, ¿no es cierto? Por el hecho de que tengo decimales, recuerden, se vuelve ya continuo el caso, ya no es un caso discreto, tal como habíamos hablado la última clase, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ok, voy a trabajar con estas 14 observaciones, ¿verdad? Tengo 14 observaciones, entonces quiere decir que n es igual a 14. Muy bien. Bueno, en este caso no me conviene ponerme a contar una por una. Sí, hay unas que se repiten, pero ninguna otra se repite, ¿no? Y el hecho de por qué no se repite es porque dependiendo del número de decimales que tenga, voy a tener un número diferente. Recuerden que una variable continua quiere decir que tengo un número infinito de valores, ¿de acuerdo? Tengo un número infinito de valores en un intervalo. Sí, del 64 al 65 puedo tener no solo el 64 y el 65, como es el caso discreto, sino tengo un 64.1, 64.111, ¿de acuerdo? Dependiendo del número de decimales que yo tenga, pues tener un número infinito de valores ahí. Entonces yo tengo que discretizar esto de acá de alguna manera. ¿Cómo puedo discretizar? Pues creando grupos, creando clases, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que decidir primero cuántas clases quiero yo. Hay algunas fórmulas para decidir el número de clases, ustedes van a ver en los libros, ¿de acuerdo? Una de las que se puede emplear, digo, una de las que se puede emplear, porque realmente hay algunas, digamos que el número de clases al cual voy a llamar K va a ser, por ejemplo, raíz de n, ¿sí? Raíz cuadrada de 14, por ejemplo. Esta es una de las fórmulas, como les digo, que normalmente suele usarse. No es pues porque por regla tenga que hacerse desde aquí. Esto me da 3.74, entonces voy a redondear, voy a ponerle 4, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto vendría a ser aproximadamente 4. Ese va a ser el número de clases que voy a hacer, el número de grupos. Bueno, ¿para qué me sirve el número de grupos? Recuerden que acá arriba yo hice una fila por cada valor único. Ahora voy a hacer acá una fila, mi tabla de frecuencias, por cada grupo, por cada clase. ¿Y cómo voy a saber estas clases o estos grupos, ¿no es cierto? ¿Qué valores va a tener adentro? ¿Qué observaciones va a tener cada grupo? Bueno, necesito yo calcular, pues, unos intervalos. Entonces, vamos a ver cómo puedo calcular estos intervalos. Si digo que voy a hacer 4 grupos de 14 observaciones, ¿de acuerdo? Bueno, ustedes recuerdan de la última clase cómo se podía calcular el rango. El rango era simplemente el número más alto menos el número más bajo, el máximo menos el mínimo. Entonces, en este caso de acá sería 64.3 menos 60.1. ¿Ok? Hay veces en que va a tocar, pues, hacer ciertos ajustes para que mi tabla de frecuencias quede un poquito mejor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con la manera más genérica, no es la única. Por ejemplo, ahora también para decirme el número de clases puse raíz de n. Hay otras que es, por ejemplo, 3.3 veces el logaritmo en base 10 de n. Bueno, entonces es otra fórmula que puede haber, ¿de acuerdo? No existe una única. Pero bueno, digamos que vamos a ver una de ellas. Vamos a utilizar este procedimiento de aquí para otros ejemplos que les voy a poner, para estandarizar y tener al menos un solo procedimiento, ¿de acuerdo? Es como la última vez que hicimos lo de los cuartiles, no existe tampoco una única forma de poderles calcular, ustedes van a ver pues, en diferentes softwares va a salir otro diferente resultado. Pero bueno, hagamos que de forma manual, hagamos de esta forma estándar entonces. Bueno, entonces el rango sería 64.3 menos 60.1. Ahí está, entonces sería 4.2, este es el rango, ¿verdad? Y ahora sí, en el ancho sería 4.2, que es el rango, dividido por el número de clases, que es 4. Vamos a ver de nuevo esto. Ahora me va a salir más pequeño, ¿no? Tengo 1.05. Entonces, este va a ser el ancho del intervalo, ¿verdad? Entonces, bueno, volvamos a calcular cuáles van a ser los intervalos para cada grupo, para cada clase. Voy a empezar, como les decía, desde el número más bajo, que es el 61, y voy a llegar hasta 60.1 más este ancho, 61.15. Bien, mi siguiente intervalo, mi siguiente grupo va a ir ahora desde 61.15 y como todos los intervalos tienen el mismo ancho, para que sea pareja la cuestión, pues tengo que volverle a sumar el mismo ancho que tenía antes, es decir, 61.15 más el ancho de 1.05. Esto me llega hasta 62.15.
62.2. Por lo tanto, el tercer intervalo iría desde 62.2 más, la suma vale 1.05, me llegaría hasta 63.25. Y haciendo de este método el último intervalo, recuerden que quería 4 clases, 4 grupos, 4 intervalos, ¿de acuerdo? Le sumo el 1.05 y me va a dar 64.3, que es justamente el máximo en las observaciones que tengo yo ahí. Es decir, he logrado cubrir desde el mínimo que se encuentra acá, que se encuentra aquí, hasta el máximo que se encuentra acá. Y de esa manera, todas mis observaciones van a estar dentro de algún grupo. Ahora bien, ¿qué pasaría si justo tengo el 61.15? Ese podría ser un problema, porque claro, si tengo el 61.15, ¿de acuerdo? Yo no sé si el 61.15 pertenece a este intervalo, a este grupo, o pertenece a este, porque en ambos está puesto 61.15. Entonces voy a tener que decidir eso de ahí, ¿no? Para que sea un poco más justo. A veces simplemente utilizando más decimales, pues ya se, se compensa la cuestión, ¿de acuerdo? Pero lo que normalmente se hace es lo siguiente. Podría decir, por ejemplo, yo que voy a utilizar, pues, intervalos eh, cerrados de un lado, abiertos del otro lado, ¿sí? Por ejemplo, decir, aquí incluyo el 60.1, pero acá no incluyo el 61.15, sino todos los números que sean menores a 61.15, ¿no es cierto? En el siguiente intervalo tendría que incluir el 61.15 y acá también sería abierto, todos los que son menores a 62.2, pero no incluye el 62.2. Recuerden que es un intervalo cerrado, un intervalo abierto, ¿de acuerdo? Si pongo corchete cerrado, incluyo el número. Si pongo un paréntesis es abierto, quiere decir que no lo incluyo, solamente los números que son menores a ese de ahí, ¿no? Lo mismo va a pasar acá. Acá sí incluye el 62.2, hasta 63.25 sin incluirlo. Y acá 63.25. Y acá en el último de todos, pues no puedo dejar el 64.3 afuera. Si pongo un intervalo abierto, quiere decir que no incluye el 64.3, pero entonces ya no sé qué hacer con ese. Acá sí no me queda otra más que ponerle también cerrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es contar cuántas observaciones se encuentra dentro de cada grupo, dentro de cada intervalo. Entonces vamos revisando observación por observación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces, desde la más baja hasta la más alta. 60.1. ¿De acuerdo? 60.1 entra en el primer intervalo. Voy a ir contando aquí. Vamos con 60.3. 60.3 también se encuentra en el primer intervalo, ustedes pueden ver, porque llega hasta 61.15, ¿de acuerdo? 61.1 sigue estando en el primer intervalo. Vamos con 61.3. 61.3 ya no está en el primer intervalo, se encuentra en el segundo grupo, en la segunda clase, ¿no es cierto? En esta de acá, vamos a contarle aquí. 61.5, acá también. 62, también se encuentra acá. 62.1, también se encuentra acá. Fíjense que me llega hasta 62.2. 62.1 sigue estando ahí. 62.3 se encuentra aquí. 63 aquí también. 63.2 también se encuentra acá. 64 se encuentra aquí. Y bueno, todos deberían estar acá al último. 64.2, otra vez 64.2 también aquí. Y el 64.3 también se incluye acá porque acuérdense ustedes que acá pusimos un intervalo cerrado, que sí que permite que el 64.3 se ponga ahí, ¿no es cierto? Entonces ahora sí, contabilicemos las frecuencias. Vamos primero con la frecuencia absoluta. Simplemente tengo que contar cuántos asteriscos hay, ¿no es cierto? Entonces acá tengo 3, 4, 3, 4. Correcto. Vamos ahora con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa como una proporción, puede ser como proporción o como porcentaje, como ustedes quieran, ¿no es cierto? Simplemente se trata de dividir cada frecuencia absoluta. Ya tenemos puesta la fórmula acá arriba, ¿no es cierto? Esta fórmula que se encuentra acá. Simplemente hay que dividir la frecuencia absoluta para el número de observaciones, para el tamaño de la muestra, para n. Eso es todo.
Si queremos que sea en porcentaje, multiplicamos por un 100%, así de fácil. Entonces, bueno, sería 3 dividido para el número de observaciones. N vale 14. ¿Sí? Entonces me sale ese número de ahí. Voy a ponerlo como porcentaje, tendría que multiplicar eso por un 100%. Y acá, pues, fíjense que necesito utilizar siquiera unos 4 decimales, ¿de acuerdo? Para que mi porcentaje tenga 2 decimales, ¿no es cierto? Entonces necesito utilizar bastantes decimales. Eso de ahí puedo ponerlo como 0,21 o puedo ponerlo como 21,42%. ¿Sí? El 4, voy a dividir 4 para 14. 4 para 14 me sale 28,57%. Y los últimos casos, pues ya sabemos cuánto va a salir, va a ser lo mismo, ¿no? 21,42. Como tengo acá decimales, pues podrán imaginarse ustedes que si yo sumo esto de acá, no me va a dar exactamente el 100%, ¿de acuerdo? Porque estoy utilizando decimales. Siempre que utilizo decimales, pues estoy este, introduciendo errores, ¿no? Estoy haciendo la suma de toda la columna de ahí y me sale 99,98%, por ejemplo, sumando todo esto de acá. Sí, 99,98, no me dio el 100%, pero se entiende que no es que me está faltando algo, sino simplemente es porque estoy utilizando números decimales. Es esa la única razón. Pero sí está bien calculada la frecuencia relativa. No voy a calcular la frecuencia relativa como proporción, porque saben que es lo mismo. Sería poner 0,2142, ¿no es cierto? Voy a dejarle como porcentaje. Ahora vamos con la frecuencia acumulada. Esta frecuencia acumulada también la puedo hacer en forma absoluta o en forma relativa, ¿verdad? Vamos a hacerlo en forma absoluta, es decir, voy a ir sumando lo que está en la columna de frecuencia absoluta. Entonces empiezo en 3, y ahora tendría que sumarle 4 más, sería 7, le sumo 3 más, sería 10, y le sumo 4 más, sería 14. Acuérdense que siempre el último número de la frecuencia acumulada tiene que ser igual a n. ¿Sí? ¿Qué otra consideración más teníamos? Acuérdense que si la frecuencia absoluta está bien calculada y yo sumo todas las frecuencias absolutas, toda la columna, tiene que darme también igual a n, ¿no? Si yo sumo eso de ahí, tiene que darme también 14, lo cual sí me va a dar. Tiene que darme 14. Ahí está mi tabla de frecuencias. Voy a dejarle solamente con esas columnas, no le voy a poner más columnas. Para el caso de una variable continua. ¿Cuál es la única diferencia con respecto a lo de antes? Que tuve yo que fabricar, porque lo hice yo, tuve que fabricar estos intervalos, estas clases. Voy a ponerle como nombre para que lo entiendan. Por si ven alguna vez, estas son clases. Al final, clases quiere decir que son grupos. Al final de cuentas, lo que estoy haciendo, estoy discretizando. ¿Sí? Estoy discretizando como si fueran valores únicos, ¿no es cierto? Ya no lo estoy tomando como si fuera continuo, como que discretizando, haciendo grupos, ¿no? Entonces, tengo ahí las clases, tengo las frecuencias y cómo estimé cuántas clases. Esto, sinceramente, es algo un poco relativo, depende un poquito de la persona, tal vez existen sugerencias. Y una de las sugerencias es utilizar, por ejemplo, la fórmula que yo había puesto acá. ¿Sí? El número de clases es igual a raíz de n, por ejemplo. Es la única que existe. ¿Qué más? Tuvimos que calcular el ancho de cada clase o de cada intervalo. El ancho tiene que ser siempre igual para todos, a que sea justo. ¿Y cómo calculé el ancho? Utilizando la fórmula de rango dividido para el número de clases que calculé anteriormente. Acuérdense, por favor, que el rango era simplemente el número más alto, el máximo en mis observaciones y, bueno, la variable que estoy considerando y el mínimo. Este viene a ser el rango de 4,2, que es el que tengo acá. Y cuando hago rango dividido para 4,2, pues me devuelve un ancho de intervalo de 1,05, que lo he ido sumando, ¿no es cierto?, desde el número más pequeño, que es el 60,1, para saber cuáles son los límites de los intervalos, los límites de las clases. Luego, ¿qué hice? Fui contando cuántas observaciones cae dentro de cada clase, de cada intervalo, porque ya tengo los límites, ¿no es cierto? Voy viendo cuáles son ahí. Y lo demás después, lo de siempre, calcular la relativa, calcular la acumulada. Entonces, esta es la forma de poder calcular
o poder generar una tabla de frecuencias con una variable continua. Podrán imaginarse que si tengo yo muchas más observaciones, podré también generar más clases, va a haber mucha más variedad. Este es un ejemplo pequeño para poder hacer rápidamente a mano. Pero bueno, a partir de esto de acá, si yo me fijo en la columna de frecuencias absolutas y hago yo un gráfico de barras de esa columna, recuerda un gráfico de barras, en Excel lo que sea, pues tenemos normalmente una base, tenemos barras de igual ancho, ¿de acuerdo? Voy a empezar por acá solo por poner un ejemplo. Y digamos que esta barra va a tener 3 de altura, porque justamente acá tiene 3, ¿cierto? Tiene 3. La siguiente barra va a tener 4 de altura, porque justamente acá hay 4. La siguiente barra va a tener nuevamente 3 de altura, porque acá tiene 3. Y la última barra va a tener nuevamente 4 de altura, porque acá tengo 4. Es decir, para cada clase he generado un gráfico de barras con la frecuencia absoluta de cada clase. ¿Sí? Yo podría etiquetar, realmente sería interesante que lo haga. Es decir, bueno, a ver, de cada clase comienza en 61, termina en 61.15, acá estaría 62.2, 63.25, ¿no es cierto? Y finalmente 64.3. Sí, ahí estaría etiquetado, ¿no es cierto? Ese eje de ahí. Quiere decir que este eje de acá está teniendo pues la variable que estaba utilizando, esa variable continua X, que puede ser los pesos. Por ejemplo, dije que era peso, ¿no es cierto? Podemos poner pesos directamente entonces, ¿no? Peso y digamos que son kilogramos, ¿no? Eso es lo que significaba mi variable acá, el peso en kilogramos. Y bueno, pues este eje de acá, a final de cuentas, ¿qué tiene? Pues la altura de cada una de las barras, pues vendría a ser justamente la frecuencia absoluta, ¿no? Este gráfico de barras especial en el que tengo yo tantas barras como clases, donde la altura de cada barra es la frecuencia absoluta, ¿ok? Donde tengo en un eje, pues la variable, que sería peso, se encuentra ordenado, ¿no es cierto? Desde el menos peso al mayor peso, ¿ok? Me permite ver, pues, cuál es el peso que más se repite. Bueno, acá no hay uno único, ¿no? Entonces, ven, hay dos intervalos que son los que tienen el valor de 4. Bueno, este diagrama de barras es especial. De acuerdo, que no es un diagrama de barras normal, así que ya no voy a utilizar la palabra diagrama de barras nunca más, o bar plot. Se denomina pues un histograma. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es un histograma? Pues es un gráfico de barras que tiene en el un eje la variable, en el otro eje tiene la frecuencia absoluta, ¿ok? Donde las barras tienen igual ancho y donde al final de cuentas, pues, voy a incluso pintarlo de diferente color cada cosa para que sea mejor. Pues me deja ver cuál es el grupo, la clase, el intervalo que concentra la mayor cantidad de observaciones. ¿Sí? Eso es lo que hace, ¿verdad? En este caso, el segundo y el cuarto grupo concentran la mayor cantidad de observaciones. Fíjense, tienen la misma altura, ¿no es cierto? Podría haberse dado el caso de que tenga uno que sea mucho más acentuado que otro, ¿de acuerdo? Mucho más acentuado que otro. Pero bueno, acá está bien. Con esto de acá, pues estamos como para ilustrar al menos la idea, ya está ahí, ¿no es cierto? Estos son pues los más altos, tanto este como este de acá. ¿Sí? Entonces, eso viene a ser un histograma. Para poder elaborar el histograma, primero tengo que hacer la tabla de frecuencias. Bueno, algunas otras personas harán histogramas a partir de una frecuencia relativa. Lo normal es hacerlo a partir de la frecuencia absoluta. Lo harán a partir de la frecuencia relativa, por ejemplo, las alturas no van a variar, sino que simplemente voy a tener porcentajes, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, nada más va a variar la forma, no va a variar, ¿no? Si yo tuviera que etiquetar, pues, las alturas de cada barra, como tengo las frecuencias absolutas, sería, tiene 3, 4, 3,
y 4. Ahí está con frecuencias absolutas. ¿Correcto? Pero puede ver lo que yo de etiquetar con frecuencias relativas. La forma no va a variar, como digo, porque sigue siendo la barra más alta la que va a concentrar no solo la frecuencia absoluta más alta, sino también la frecuencia relativa más alta. Y puede verse etiquetada como 21, ya, pongámoslo así para que sea más costo de escribir nada más, ¿de acuerdo? Ustedes saben que hay más decimales. Puede ver etiquetado de esta forma. He utilizado las frecuencias relativas, pero la forma sigue siendo la misma. No tiene por qué cambiar. En cuanto a la frecuencia acumulada, las cosas sí ya cambian. Ya no va a ser igual. Ya no tiene sentido también hacer un histograma con las frecuencias acumuladas. Con las frecuencias acumuladas se puede utilizar otro tipo de gráfico. Vamos a ver lo más normal que se puede hacer con una frecuencia acumulada. Es lo siguiente, voy a tener las mismas etiquetas acá abajo, al final de cuentas, porque viene a ser la misma variable, etcétera, ¿no es cierto? Viene a ser la misma variable, así que voy a tener pues las mismas etiquetas. Voy a etiquetarlo por aquí, ya, por ahí. Entonces, bueno, nuevamente tengo la misma escala, tengo la misma variable, esta viene a ser todavía la variable peso. Y acá arriba ya no voy a tener la frecuencia absoluta, sino quiero poner, por ejemplo, la frecuencia acumulada. ¿Sí? Entonces, en lugar de estar haciendo barras, lo que voy a hacer es utilizar, pues, la altura de cada barra, o sea, la frecuencia acumulada, ¿ok? Y puedo utilizar el centro de cada intervalo. El centro de cada intervalo sería acá, ¿no? Este es el centro del intervalo. Ustedes pueden ver, porque todo el intervalo es de esto, ¿sí? Así que el punto medio del intervalo estará por acá. ¿Sí? Ese viene a ser el punto medio. Se utiliza como si fueran coordenadas. Entonces, por ejemplo, para este punto medio del intervalo voy a utilizar pues una frecuencia acumulada de 3, ¿no? Voy a fijarme en lo que tengo aquí. En la última columna que dice frecuencia acumulada, ¿sí? Voy a pegarla por acá para que nos acordemos todos de qué es lo que vale. ¿Sí? Luego lo podemos borrar. Entonces, para el primer intervalo tengo una frecuencia acumulada de 3. Vamos con el segundo intervalo. El punto medio se encuentra por acá. Este punto medio del segundo intervalo, ¿de acuerdo? Y dice que tiene una frecuencia acumulada de 7. Entonces, vamos a contar. Acá tengo 3, 4, 5, 6, 7. Estaría por aquí. ¿Sí? Y en algún momento me va a empezar a quedar ya pequeño el espacio. Así que voy a ponerlo más abajo para tener espacio luego. Luego tengo la siguiente frecuencia acumulada que es de 10. Entonces, nuevamente para el tercer intervalo el punto medio es este. Y la altura que voy a utilizar va a ser la de 10. Por lo tanto, tengo 7, 8, 9, 10. Estaría por acá. Y me falta un último punto. El último punto sería con la última frecuencia acumulada que es 14. Nuevamente el punto medio está por aquí. Y hacia arriba cuento 14. Aquí me queden 10, 11, 12, 13, 14. ¿Ok? Ahí estoy. Voy a hacer nuevamente abajo todo porque me sigo quedando sin espacio. Ahí estamos. Entonces, ahora lo que voy a hacer, se me ocurre, es pues, quisiera tener un color diferente. Vamos con azul igual. Voy a unir los puntos, ¿no? Entonces, lo normal, digamos, es que yo empiezo sin observaciones y cuando tengo el primer grupo paso a tener 3, cuando tengo el segundo grupo paso a tener 4, para el tercer grupo paso a tener 7 y para el, perdón, ya vamos con 3, 7, 10 y 14, perdón. Sí, en total, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que se acaba de generar este gráfico, no son barras, he hecho puntos que se juntan con líneas. ¿Cómo calculé cada punto? Pues ya les digo, cada punto sería la mitad de cada intervalo, el punto medio de cada intervalo, y como altura utilicé la frecuencia acumulada. ¿Es cierto? Esto de acá, acuérdense, es frecuencia acumulada. Eso es frecuencia acumulada. Perfecto, entonces tengo el gráfico que se ve ahí.
Si ustedes desean, pues de una vez también podríamos rayarlo. Hay mucha área para rayar acá, pero bueno. Y este gráfico de aquí que acabo de hacer con la frecuencia acumulada, por favor, insisto que es con acumulada, no se equivocarán, no harán con absoluta. Es con la frecuencia acumulada, recibe un nombre. Este gráfico se denomina una ojiva. Entonces, este es una ojiva, ¿sí? Una ojiva que he hecho yo con los pesos. ¿Qué permite ver esto de acá? A ver, imagínense que en cada punto, para que sea más fácil de ver, voy a etiquetar, bueno, bien sea con la frecuencia acumulada en forma absoluta, que es la que tengo en esta tabla de acá. Acuérdense que también podía acumular los porcentajes, ¿sí? Es decir, si acumulo los porcentajes, hasta aquí tengo el 21,42%. Luego, si le sumo el siguiente porcentaje, que es 28,57, voy a tener 53% más o menos hasta aquí. Y si a este 53% le sigo acumulando, ¿no es cierto? Le sumo el siguiente porcentaje que tengo ahí, que sería de 21,42 otra vez. Tengo un 74,41. Y finalmente se acumula el último porcentaje. En teoría voy a tener pues el 100%, ¿no? Realmente les dije que me salía 99,98, etcétera. Algo así. Bueno, entonces yo podría utilizar esto como etiquetas, ¿no? Voy a reducir igual el número de decimales para que me pueda entrar, pero que quede al menos de forma aproximada, pues etiquetado, ¿no es cierto? Entonces, más o menos esas serían las etiquetas, ¿no? Y bueno, ¿para qué me ayuda este gráfico de acá? Digamos que me dice, bueno, más o menos, ¿no es cierto? Al ojo, digámoslo así, quisiera pues que más o menos me vayan diciendo pues qué porcentaje, ¿no es cierto? O entre qué números se encuentra el 75% de las observaciones, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si esto de acá, este gráfico de aquí, obviamente podría yo ajustarlo nuevamente. Ya no quiero seguir ahondando en el tema, pero bueno, podría ajustarlo y podría mover todo el gráfico para que no tenga los puntos medios de cada intervalo, sino para que tenga los extremos de cada intervalo. ¿De acuerdo? Sí, estaba utilizando los puntos rojos. Ahora voy a utilizar pues los límites de cada intervalo, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, ahí tengo los límites. Miren, esa es la única diferencia. Si utilizo los límites ahora, pues me es fácil responder una pregunta como esta. Si yo le dijera, pues, más o menos, ¿desde qué valor a qué valor tengo el 75% de observaciones? ¿Cierto? ¿Entre qué peso y qué peso tengo el 75%? Pues ustedes pueden ver, bueno, menos el 74% es justamente desde aquí hasta acá, porque hasta acá tengo el 74, fíjense, acá está el 74, ¿no es cierto? Entonces, de 60,1 a 63,25 está el 74%, ¿no es cierto? Sí. Y valores superiores a esos de ahí tendrán el 26% que me está faltando. Entonces, eso es lo que me ayuda a responder este tipo de gráficos. Simplemente es una gráfica de la frecuencia acumulada. Para poder explicar lo siguiente, voy a hacer un conjunto de datos más pequeño, solamente para poder ahorrar en tiempo. Voy a considerar nuevamente una variable X. Puedo utilizar discretos como continuos, ¿ok? Digamos que voy a utilizar, pues, continuos. Voy a poner solamente 5 datos. Normalmente se utilizan, pues, muchos más, ¿no? Pero, como digo, para ilustrar la idea, pues, me basta y me sobra. Entonces, esos son los datos que tengo. En este caso de aquí, como ustedes pueden ver, n vale 5. Bueno, ya habíamos visto una medida de tendencia central en la última clase. Esta medida era la mediana. ¿Ok? La mediana correspondía a un límite, digamos, en el cual puedo yo separar un umbral, como quiera, un hito. Puedo separar las observaciones
De manera que tengo el 50% de observaciones a la izquierda, 50 observaciones a la derecha cuando yo ordenaba los datos. Ustedes recuerdan, en este caso, pues, está clarísimo, la mediana sería este de acá. ¿No es cierto? Es el número que se encuentra a la mitad, a la izquierda del cual tengo 2, a la derecha del cual tengo los otros dos, el separador a mitad. Bueno, entonces corresponde al cuartil 2 o al percentil 50. Esto vimos la última clase. A su vez tenemos otras, por ejemplo, tenemos la moda. No vamos a explicar la moda, pero a final de cuentas, pues viene a ser, a menos en el caso discreto, que es el más fácil, pues es el valor que más se repite. En el caso continuo que tengo arriba, pues ni siquiera tengo un número que se repite, ¿no? No tengo nada como eso, pero por ejemplo, en el primer caso, en el que teníamos todavía variables discretas, este de aquí, el valor que más se repite es el 11. Ustedes pueden ver, el 11 se repite 3 veces. Está justamente acá, es el valor que más se repite. Si en ese caso la moda sería el 11. El 11 es simplemente el valor que más se repite. En datos discretos es muy fácil de poderlo hallar. Y la que vamos a calcular ahora y que todo el mundo se la sabe es la media aritmética. Bueno, es otra tendencia central, ¿no? La fórmula de la media aritmética es simplemente una sumatoria. Digamos que tengo n observaciones, en este caso es 5. Voy a sumar todas estas n observaciones y luego todo eso de ahí voy a dividir para n. Sí, esto escrito pues en cristiano sería simplemente, cojo la primera observación, esta es la observación 1, más la observación 2, esta es la observación 2, más la observación 3, esta es la 3, así hasta llegar a la observación n. En este caso es hasta las 5, pero voy a poner de forma genérica hasta llegar a la n, ¿ok? Y luego, eso de ahí, pues, tengo que dividir para el número de observaciones, es decir, para n. En el ejemplo que tengo arriba, pues, está muy fácil. La primera observación es 21, la segunda es 21,3, 22,4, 22,8 y 24. Y esto tengo que dividir para n, que sería 5. Y de ahí voy a obtener el valor de la media aritmética. El símbolo de la media aritmética es, con rojo, el nombre de la variable, que en este caso es x, y una barra arriba. X media, o la media aritmética. Normalmente nosotros llamamos promedio a la media aritmética, pero alguna vez les dije yo que promedio es cualquier medida de tendencia central. Entonces, algunos van a decir, en lugar de llamarle promedio a la media aritmética, otros llaman promedio a la mediana. ¿Sí? Habrá quien quiera llamar la moda. Un promedio es simplemente una medida de tendencia central, pero normalmente, como es la más utilizada, cuando nosotros decimos promedio, pues utilizamos como un sinónimo de la media aritmética que se calcula de esa forma. En el ejemplo que tengo ahí, pues voy a hacer la suma de esos números aproximadamente, ¿no? Bueno, y fíjense que, bueno, dependerá de los datos realmente, pero no dista demasiado de la mediana, por ejemplo. ¿Sí? Está relativamente cerca. Pues normalmente, distribuciones normales, que no vamos a hablar de eso de ahí, pues eh, esos valores tienen que ser cercanos, ¿no? La tendencia central tiene que ser más o menos similar. ¿Ok? Y bueno, ahora vamos a hablar también de una medida de dispersión. La dispersión me permite saber, pues, qué tan variados, qué tan dispersos están los datos. Ya habíamos hablado un poquito de dispersión. Cuando estamos hablando de cuartiles que son medidas de posición también, ¿de acuerdo? A final de cuentas también nos permite medir un poco la dispersión, porque, bueno, pues podemos saber qué tan separados están los datos, qué tanto varían. La medida de dispersión más, no sé si la más básica, pero de la que ya hemos hablado, primerito es el rango, ¿no? Ustedes saben que el rango es simplemente coger el máximo y restarle del mínimo. Eso es el rango. Eso me permite ver la dispersión, claro. Si tengo un rango pequeño, pues los números están bien juntitos, no hay muchos extremos, ¿no es cierto? Mientras más extremos haya, pues este rango va a crecer. Otra medida más sería coger el cuartil 3 y restar el cuartil 1. ¿Sí? Esto se conoce como un rango intercuartil. Un rango intercuartil se denota también como rango intercuartil RIC, o en inglés es IRC.
y es simplemente restar el cuarto y 3 del 1. Eso ya lo hemos hecho en clases anteriores. O sea, calcular el 3 y el 1, el resto y ese es el vencedor. Y bueno, lo último que vamos a ver ahora es pues la varianza. Y veremos la desviación estándar, pero la desviación estándar viene a ser prácticamente lo mismo, porque simplemente se saca la raíz cuadrada de la varianza y listo. Bueno, entonces hablemos de cómo calcular la varianza. Muy fácil. Luego de que yo tengo calculada pues la media aritmética, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a coger cada una de las observaciones, voy a restarle la media aritmética, ¿ok? A todo eso de ahí pues voy a elevarlo al cuadrado, voy a sumar todo eso y voy a dividir para n. Vamos a ver rápidamente, eso que se ve bastante extraño ahí, la verdad es muy fácil. La notación de la varianza no es una O, es en realidad sigma, no es una B, es sigma, es una letra griega, ¿de acuerdo? Más o menos tiene esa pinta de ahí. Voy a coger pues los datos que tenemos acá para poder explicar la varianza. Bueno, entonces nosotros ya sabemos que la media aritmética, porque ya la habíamos calculado acá arriba, ¿de acuerdo? Me dice que es de 22,12, ¿no? Necesito obligatoriamente pues tener primero la media aritmética para poder calcular la varianza, porque está metida en la fórmula, si no, ¿cómo le hago? Entonces, bueno, vamos observación por observación a ver qué es lo que va pasando. Entonces, la primera observación es esta. Vamos a hacer una pequeña tabla. Aprovechando que son pocas, pues puedo hacer esto de aquí. Si son muchas, pues la verdad ya no puedo. Correcto. Esta es cada una de las observaciones. Ahora me dice que cada observación tiene que ser restada de su media aritmética, ¿no es cierto? Entonces, la media aritmética es esta. Si cojo yo 20,1 menos 22,12, ¿no es cierto? Eso es lo que me está diciendo ahí. Me va a salir negativo, me va a salir menos 2,02. Este viene a ser cada uno de los xy, cada observación. Esto viene a ser el xy menos el x media. ¿Ok? Voy a hacer para el resto de datos. Ahora tengo que coger 21,3 y restarle 22,12. Menos 0,82. Ahora va a coger 22,4 menos 22,12. Ahora sí me sale negativo, 0,28. Fíjense que este quedó negativo. Sigamos, voy a coger 22,8 y restémosle nuevamente el 22,12. 0,68. Y la última observación que tengo ahí, que es 24, asimismo menos 22,12, menos la media, ¿no? Sale 1,88. Perfecto. Sigamos para aplicar la fórmula. Ahora tengo que elevar al cuadrado, ¿no es cierto? Primero tengo la diferencia de cada observación con respecto a su media aritmética y ahora necesito el cuadrado de eso de ahí. Vamos elevando al cuadrado cada cosa que tengo ahí. Lo que voy a escribir acá es el mismo observación menos media, todo elevado al cuadrado. Primero tendría 2,02 al cuadrado. Recuerden que cuando elevo algo al cuadrado sale positivo mismo, así que puedo ignorar simplemente el signo, ¿no es cierto? Esto sale 4,08. Vamos con la siguiente observación. Tengo 0,82 al cuadrado. Sale 0,67. Aproximadamente, voy a tener que empezarme a comer ciertos decimales y meter un poco de error porque se empieza a ampliar el número de decimales al momento en que yo elevo al cuadrado algo, pero cercanamente al menos tendré algo. 0,08. Vamos con 0,68 al cuadrado. Tengo 0,46. Y finalmente tengo 1,88 al cuadrado. 3,53. Muy bien. Ahora, ¿qué me dice la fórmula? Tengo que sumar todo eso. Ustedes ven, signo de sumatoria, tengo que sumar todo. O sea, tengo que sumar toda la columna. ¿Ok? Vamos a sumar toda la columna. Tengo 4,08 más 0,67 más 0,08 más 0,46 y más 3,53. Muy bien, me sale 8,82. Esta es la suma de todo eso.
Y finalmente me dice que luego de que tenga toda la suma, divido para n. Entonces, la varianza va a ser simplemente el 882 que tengo ahí dividido para n. N en mi caso es simplemente 1, 2, 3, 4, 5. Esto me va a dar aproximadamente 1,76. Muy bien, esa es la varianza. Y la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Esta es varianza. Y la desviación estándar es la raíz, raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, se denota con simplemente sigma. Claro, varianza es sigma cuadrado. Por lo tanto, si yo digo que es la raíz cuadrada de la varianza, pues simplemente lo denoto con sigma y también hacer la desviación estándar. Tendría que ser simplemente pues la raíz cuadrada de 1,76, raíz cuadrada de la varianza. Vamos a sacar esa raíz cuadrada y me dice que es 1,328. Aproximadamente como todo aquí, ¿no? Está bien hacer la desviación estándar, que me permite pues saber la dispersión. Si tengo dos grupos, el grupo que me dé la varianza, la desviación estándar más grande, que sí que es la que está más heterogénea, la que está más dispersa, en la que los datos se parecen menos a ellos y menos a su propia media aritmética. Eso sería todo.